nos das de poder estar en tu casa, Señor. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría, habilítanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, ahora y para siempre. Amén. Yo sé que ya llevo algunos minutos tomados y esto lo vamos a tomar en cuenta, hermanos, para terminar pues a las 10 y después de ahí poder ministrar la Santa Cena. Amén. Para que vengan los otros hermanos y puedan congregarse. Quiero comenzar, yo le puse la vida extranjera. Como hemos estado hablando de limpiarnos de lo extranjero, entonces también la Biblia nos habla de este versículo, Jeremías 2:21. Esta es la versión Rotterdam y dice: y en cuanto a mí, yo te había plantado como una vid roja selecta. Mire, esto le están hablando a Israel. Yo te había plantado como una vid roja selecta, toda ella semilla verdadera. Diga conmigo, semilla verdadera. Semilla verdadera. ¿Cómo pues ha sido cambiada para conmigo en los sarmientos, degenerados de una vida extranjera? Entonces, cuando el Señor le está hablando en el libro de Jeremías, porque Jeremías también escribió el libro de Lamentaciones, y el libro de Lamentaciones, Jeremías lo escribió, hermanos, precisamente, valga la redundancia, ¿verdad? Lamentando la condición en cómo se encontraba Israel en ese tiempo. Y usted sabe, hermanos, Israel ha desechado muchas veces al Señor. Pero me llama la atención que Dios, cuando, hermano, por Jeremías, que era un profeta del Señor, dice: en cuanto a mí, yo te había plantado como una vid roja selecta. O sea que no era un pueblo común, sino era un pueblo selecto. El problema como una semilla verdadera, porque cuando nosotros miramos el libro de Juan, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús dice, cuando él empieza a hablar de los yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 15, que ahorita lo vamos a ver más adelante el versículo, Jesús mismo está diciendo: yo soy la vid verdadera. Y por eso es que cuando él está diciendo, le está hablando por medio de Jeremías a Israel, le está diciendo: tú eras una vid, yo te planté como una vid roja selecta, y toda tu semilla era verdadera, puesto que yo soy la vid verdadera. Amén. Entonces, el problema fue que Israel, hermanos, mire, hubo un cambio, algo le ha de haber producido, hermano, la influencia de los pueblos, porque como hemos estado hablando de lo extranjero, usted sabe que, hermano, hemos hablado de los altares extranjeros, hemos hablado acerca de las ciudades extranjeras, hemos hablado, hermanos, de los vestidos extranjeros. Entonces, todo eso para Israel fue una influencia. Y por eso aquella vid selecta, entonces mire lo que está diciendo: ha cambiado para conmigo y los sarmientos se han degenerado. Y entonces se convirtió en una vid extranjera. Pero porque hubo una degeneración, no una regeneración, sino hubo una degeneración, una involución en Israel. Miremos estos mismos versículos en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: pero fui yo el que te planté al escoger una vid del más puro origen. ¿Cómo no va a ser del más puro origen si el Señor mismo, hermano, la había plantado? Y él dice en su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que nuestro Señor es el origen de todo. Hay gente que está buscando el origen de cómo se dio, hermanos, la humanidad aquí en la tierra. Nos hablan de la teoría del Big Bang, algunas otras teorías que pueden ser desechadas, hermano, como la teoría de Darwin, que vino una evolución de los monos, hermano. Pero usted y yo conocemos cuál es el origen de todo esto. El origen de todo esto se llama Dios. Y Él vino, hermanos, no por lo que yo les estoy diciendo, sino también por lo que dice la Biblia. En el libro de Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, lo visible y lo invisible. Y sabe que esto fue hecho, todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo invisible. Amén.
Cuando el Señor empieza a crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después la tierra se desordenó, pero Dios empieza a poner orden y empieza a decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces se creó de lo invisible por medio de la palabra, entonces fue hecho lo visible. Espero me darme a entender. Amén. Y me llama la atención cómo dice, del mejor, del más puro origen, lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Se corrompieron. La Dios habla hoy, dice, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Eso era lo que estaba hablando Jeremías. Hubo una entonces degeneración en aquella vid, hermanos, de una alta calidad, aquella vid, hermanos, de lo mejor, del puro origen, aquella vid, hermano, de la semilla más fina, se corrompió, se degeneró y entonces se transformó en una vid extranjera. Amén. Ahora, este tiene un texto paralelo con, hermano, bueno, esta es la versión 60. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ok, este tiene un paralelo con este versículo, Isaías 5:2, porque también Isaías, hermano, le está diciendo a Israel, la había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Pero cuando leemos todo lo demás, miremos, hermano, esta es la versión lenguaje sencillo. Isaías 5:2, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó, ¿qué cosechó? Uvas agrias. Y por eso es que después, hermano, de que se abre un paréntesis de gracia, donde ahora nosotros no éramos pueblo, pero nos han injertado, hermanos, en la vid. Entonces, después que se acabe ese periodo de gracia, donde la iglesia tenga que ser arrebatada, entonces Dios nuevamente va a volver a tratar con Israel, porque no se ha olvidado de su pueblo. Amén. Para hacerla nuevamente esa vid selecta, esa vid de la más alta calidad, esa vid, hermanos, que nuevamente tenga que volver los ojos al Señor. Ok, entonces Isaías capítulo 5 versículos del 4 al 7 dice, ¿qué más puede hacer por mi, qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Esto, hermano, cuando nosotros miramos toda la historia de Israel, hermano, seguido el Señor los entregaba a sus enemigos, puesto que ellos iban tras de dioses extranjeros, levantaban altares que no, hermanos, eran para el Señor. Cuando nosotros miramos, aún toda la familia participó. Cuando nosotros miramos en el libro de Jeremías capítulo 7 versículo 18 me parece que es, cuando está diciendo, hermanos, los hombres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa y los hijos recogen la leña, pero dice para hacer tortas a la reina del cielo. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos Israel, se transformó. Por eso es que Dios les dijo, cuando ustedes vayan a entrar a la tierra que yo les doy, por favor no vayan a hacer las costumbres que ellos tengan. No lo hagan, porque se pueden contaminar. Y entonces, hermano, lo que está diciendo, como esperaba uvas buenas, uvas dulces, uvas agradables,
diste puras uvas agrias silvestres, entonces hay un castigo y hay una sentencia para ellos. Dice: quitaré su vallado, su protección lo quitaré. Y por eso, hermano, miramos cómo el pueblo, hermano, escogido por el Señor ha sido perseguido. Hubo un holocausto con hermanos, con Hitler, donde mataron a millones de judíos. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque ella se transformó. Por eso es que le quitaron el vallado y le derribaron su muro. Y por eso miramos en el libro de Jeremías, perdón, de Nehemías, hermano, cómo se están restaurando los muros. Y será hollada, será pisoteada. Y haré que se quede desolada, no será podada ni labrada. Y si no es podada, entonces no puede dar fruto. Hermano, será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre; justicia, pero he aquí clamor. Entonces el Señor esperaba de Israel algo, hermanos. Israel era su amada. Recordemos, hermano, que hay una cuando nosotros miramos la historia de Jacob, hermanos, que también le cambian el nombre. ¿Por qué? Porque Jacob era un suplantador y le cambian el nombre a Israel, hermanos. Creo que significa príncipe de Dios, hermano, pero ahí usted puede corroborar el nombre de Israel. Y entonces, hermano, tuvo una transformación. Jacob, hermano, él amaba a Raquel. Y entonces aquí miramos una figura. Raquel es figura del pueblo de Israel. La amaba. Pero cuando le entregan, y estuvo trabajando 7 años porque amaba a Raquel, entonces, hermano, le entregan a Lea. Lea es una figura de nosotros como pueblo, de aquel pueblo que no era amado, hermano. Aquel pueblo que no habían venido por nosotros, nos dan una oportunidad a nosotros. La feita, la que no querían. Entonces, hermano, miramos cómo Jacob tuvo que, hermano, trabajar otros 7 años. Y aquí podemos mirarlo como una figura de esos 7 años que Dios va a tratar con Israel en el periodo tribulacionario. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Esto es lo que el Señor estaba hablando de Israel. Ahora miremos lo que dice Salmo 128, versículo 3. Mire, tu mujer será como fecunda vid. Entonces están comparando a la mujer como una vid. Recuerde que también Israel, hermanos, es la vid que el Señor plantó, esa vid selecta. Entonces dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces lo que me interesa aquí de este versículo es que la palabra mujer es la palabra Isha. Y esa palabra Isha significa mujer, esposa, prometida, novia, hembra, varona. Pero dentro de las connotaciones usted mira que es una esposa. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de Israel, es porque también el Señor, hermano, quería tener amores con Israel. Amén. Pero ellos, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener un trato en su momento. Pero a todos los que, hermanos, creemos en el nombre del Señor Jesucristo, nos dieron un gran privilegio y nos han injertado, hermano, como cuando Jesús estaba hablando con la mujer sirofenicia, hermano. Y entonces Jesús le decía, porque ella tenía una necesidad. Y entonces Jesús le dijo: no es bueno el pan es para los hijos. Pero el Señor, usted sabe que la había tratado como un perrillo, hermano. No es para los perrillos. Y entonces aquella mujer sirofenicia, que no era del pueblo, y que esto nos deja ver, porque están hablando de una mujer, de una esposa, de una novia, hermano.
aquellos que queremos casar, usted que se quiere casar con el Señor, entonces, hermano, no teníamos ese acceso. Y la mujer le contesta: sí, Señor. No es bueno darle el pan a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y entonces el Señor se sorprendió la fe de aquella mujer, hermano. Y hoy, usted y yo, hermano, ya no podemos decir éramos gentiles. La palabra gentil, hermano, significa pagano. Éramos gentiles, pero ahora que usted y yo hemos venido y hemos creído en el Señor, lo recibimos, abrimos la puerta de nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un día nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. Él entró y entonces, hermano, empieza un proceso de evolución, no de involución. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí, hermano? Démosle por favor un grito de guerra, un grito de júbilo, un aplauso. Entonces la vid también nos podemos ver que es Ishai, es esposa. Amén. Y mire, Esdras capítulo 10 versículos 1 y 2 dice: mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras. Esto es lo que ellos habían hecho. Por eso, hermano, Esdras, después del libro de Esdras está Nehemías. Entonces, esto me deja ver que en el libro de Esdras, hermanos, ya empieza a haber, hermano, una situación donde ellos empiezan a reconocer cuál era su condición. Hemos sido infieles y el Señor nos dijo que no nos mezcláramos con lo extranjero, pero lo que nosotros hicimos fue mezclarnos con mujeres extranjeras. Amén. De los pueblos de esta tierra, pero todavía, diga conmigo, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Y sabe, hermano, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Eso entonces me deja ver que si para Israel, que fue infiel, hay esperanza, si nosotros en algún momento, porque mire, hermano, no podemos decir que esto no nos puede suceder a nosotros. Si Israel fue desechado, un día también nosotros podemos ser desechados. Amén. Y esto lo vemos en el libro de Romanos 11, pues usted puede leerlo, hermano. Entonces hay esperanza. Ahora, cuando miramos en el libro de Esdras capítulo 10 versículo 10 y luego el 19 dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Versículo 19: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, las mujeres extranjeras, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Eso quiere decir entonces que Israel, hermanos, le llegaban lapsos de arrepentimiento. ¿Y sabe qué hoy nosotros podemos hacer? Porque lo que le están hablando a Israel, para que también nosotros lo podamos entender. Y no crea que solamente a ellos le están diciendo tienen que limpiarse de lo extranjero, sino también a nosotros. Porque como vid selecta que podemos ser, hermanos, que el Señor ha plantado, entonces se puede corromper esa vid. Y cuando miramos todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, como corrientes, hermano, de pensamientos, ideologías, filosofías, hermano, teorías, están empezando, hermanos, a tener un efecto dentro también de la iglesia, de esa vid selecta, hermano, y no podemos pasar por alto que lo que le sucedió a Israel puede
pasar hoy en día a la iglesia? Aquella que va a ser esposa, aquella mujer que es como una vid fecunda. Amén. Hoy miramos que como no aprobaron la legalización del aborto en Veracruz, están saliendo mujeres diciendo: queremos abortar sin que haya alguna pena. Y qué triste es que entonces se quieran convertir realmente la gente en un asesino. Mire, hermano, por favor, las estadísticas. Nos sorprendemos de todas las muertes que se están dando por el coronavirus, pero cuando investigamos las estadísticas, miremos cuántos millones de niños están muriendo a causa del aborto. Y lo peor, nosotros, si en algún momento, si hay personas que se pueden infectar, pueden ir al doctor, y muchas son las personas que se han recuperado. Desgraciadamente hemos visto pérdidas de este virus. Pero, por ejemplo, nosotros, aquellas personas que se pueden en algún momento infectar, van al doctor, se atienden y tienen, hermano, emplean un mecanismo de defensa. Pero en el caso de esos niños que no tienen la oportunidad de cómo defenderse, ¿qué mecanismo de defensa está? Están solamente a que Dios tenga que guardarlos. Por favor, Héctor, ¿puedes pasar? Yo no sé, yo siento, ayúdame, Héctor, ¿dónde estás? Ayúdame con el teclado, hermanos. Ya llevo un poquito de tiempo. Pero, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hoy nosotros vamos a venir a la vid verdadera, a la vid que es Jesucristo. Y nosotros entonces, como dice en el libro de Juan, se lo pongo el versículo, hermanos, Juan 15:1, del versículo 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces, ojo, Él es la vid verdadera. Si no queremos que nosotros, hermanos, nos pase como a Israel, que se haya transformado de esa vid selecta, hermanos, en una vid corrompida, en una vid degenerada, entonces dejémonos limpiar por el Señor por medio de la palabra. Eso es lo que usted y yo podemos hacerlo hoy. Y sabe qué otra cosa, hoy tenemos un gran privilegio de venir como Él estableció la Santa Cena como una ordenanza. Amén. Y él, el hermano, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11 empieza a recordarnos lo que Jesús ya había establecido. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pero después les deja beber de la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Y cuando nosotros miramos en el libro de Hebreos, hermanos, ahí no recuerdo el capítulo, pero este texto usted, yo sé que lo ha leído, hermanos, o por lo menos lo ha escuchado. Cuando dice que Él entró, hermanos, no con sangre hasta el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos, sino entró con su propia sangre, una vez y para siempre. Y la Biblia dice que la sangre, hermanos, todavía está vigente y aún, hermano, puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Él es la vid. Y si Él es la vid, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos limpiar por medio de su palabra. Pero después nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí,
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Y aunque vengan hermanos a querer decir, hermano, que somos anticuados, que la ONU esté diciendo que nosotros los cristianos estemos oponiéndonos a los derechos humanos, que nosotros no nos estamos oponiendo a los derechos humanos, sino al humanismo, de tratar de ensalzar, hermanos, al hombre, a ponerlo como el centro del universo, cuando nos hemos olvidado de Dios. Cuando nosotros nos demos cuenta que Dios es el centro del universo y que nuestra vida depende de Él, entonces vamos nuevamente, hermanos, el mundo va a tener nuevamente, hermanos, esa paz. Por eso es que un día el Señor va a venir y va a establecer su gobierno aquí en la tierra. Permanece, deja que te limpie la palabra. Permanece en Él y que Él permanezca en ti. La palabra permanecer, hermanos, es la palabra meno, quedarse en un lugar, hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, perseverar. Persevera. El Señor está pronto en venir. No sé si tú lo sepas. El Señor está pronto en venir. ¿Sabe qué me da tristeza? Que a pesar de las cosas que están pasando, hay gente que se le ha predicado, lo ha leído, y quizá algunos han predicado acerca de esto. Pero ¿saben cuál es el problema? Que mucha gente no cree a veces lo que predica. Yo creo que el Señor está a las puertas, pero Él está a las puertas para nuevamente regresar por aquella vid que un día la vid selecta Israel no quiso. Y entonces el Señor se tuvo que, hermanos, proveer de otro pueblo. Nosotros que en algún momento no éramos pueblo. Nos dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha formado un reino de sacerdotes. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Pero lo más extraordinario es que nosotros no somos estrellas fugaces. Usted y yo deberíamos siempre estar, hermanos, permanecer conectados a la vid, porque eso es lo que dijo Jesús: el que permanece en mí y yo en él, este es el que va a dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Aunque seamos muy inteligentes. No solamente tenemos que tener inteligencia, tenemos que aprender a ser sabios. Hay gente que puede ser muy inteligente en las matemáticas, en aprenderse, tiene una memoria extraordinaria, hermanos, pero si se olvidan de Dios, se ha olvidado del centro de todo. Y entonces esa gente que se cree muy inteligente empieza con una degradación en su vida. ¿Por qué? Porque se han desconectado y no han permanecido en la vid verdadera. Y entonces si Jesús está hablando que Él es la vid verdadera, es porque entonces hay vides falsas. ¿Sí o no? Pero yo quiero hablarle, mire, apenas voy a empezar con el tema, hermano. A menos que usted se quiera esperar al otro culto. No, porque no vamos a acabar. ¿Cómo se transformó en vida extranjera? Tuvo una involución.
Entonces, miren, hermano, Jeremías nos dice, Jeremías 2:21 nos dice que se transformó, esa vid selecta se transformó en una vid corrupta. Pero entonces nos dice Jeremías cómo fue que empezó esa involución en Israel. Y entonces del versículo 20 dice: porque desde muy atrás, rompiste tu yugo. Entonces, ¿cómo fue que se empezó a involucionar Israel? Porque desde muy atrás rompió el yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. ¿Y cuál era el propósito por el cual, hermanos, cuando estaban cautivos en Egipto, más de 400 años, hermanos, levantaron un clamor diciendo: por favor, levántanos un libertador? Y cuando el Señor escuchó y les levantó a Moisés, hermanos, figura de Cristo para nosotros, entonces, hermanos, una de las cosas que el Señor les dijo, cuando mandó a Moisés, lo envió con Faraón y le dijo: dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva y me celebren fiesta en el desierto. Entonces, ¿cómo empezó Israel a involucionar? Desde muy atrás, dicen, hermanos, desde muy atrás rompiste el yugo y rompiste tus ataduras y dijiste: no serviré. Entonces se olvidaron del propósito por el cual también Dios los había hecho libres. Con todo eso, sobre todo collado alto, un orgullo, lo alto nos habla de un orgullo, hermanos. Y debajo de todo árbol frondoso, un árbol frondoso, hermanos, se fueron a meter en coberturas que no les compete. No tenían que haberlo hecho. Y sobre todo árbol, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Y entonces empezaron, porque ellos se fueron en pos de dioses ajenos. Ellos quisieron irse bajo esa sombra. Y entonces cuando ellos se fueron bajo los dioses ajenos, empezaron a involucionar y se empezaron a corromper. Y entonces empezaron a hacer una ramera. Ok. Pero miremos primeramente, rompió el yugo. Hermano, no rompa el yugo del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, cuando ellos está diciendo Jeremías: porque desde muy atrás rompiste el yugo, entonces lo que ellos, hermanos, quisieron es quitarse el yugo del Señor y entonces, hermano, ponerse otros yugos. Y ahí empezó una involución en Israel. Amén. Empezó una involución en Israel. Y por eso, hermano, el yugo del Señor. Mira, por favor, hermano, no caigamos que todo esto, como dice el apóstol Pablo, todo lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Y si ellos, ¿cómo empezaron a hacerse, hermanos, extranjeros? Esa vida extranjera, rompen el yugo, se quitan el yugo del Señor. Ahora, aquí miremos algunas cosas. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. ¿Para qué nos servirá entonces el yugo del Señor? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Entonces, cuando se quitan el yugo del Señor y se ponen otro yugo, miren, hermano, aquí no hay de dos: o llevamos el yugo del Señor o te pones otros yugos. Ya saben qué es el yugo. Lástima que no puse una imagen. Pero sabe que, hermano, no hay de dos.
O te pones o nos ponemos el yugo del Señor. Y el yugo del Señor, ¿qué es? Porque mi yugo, ¿qué dice? Es fácil. Y su carga, ¿cómo es? Ligera. Pero hay gente que siente, hermanos. Por eso yo les digo que algunos quieren un evangelio adaptado a sus condiciones, porque piensan, no, es que ser cristiano te van a prohibir esto, y entonces no, para que me prohíban todas esas cosas, mejor me quedo como estoy. Pero no se dan cuenta que cuando nosotros empezamos a conocer al Señor y empiezas a conocer al Espíritu Santo, no es que te empiecen a prohibir un montón de cosas, es que el mismo Espíritu Santo te va a ir diciendo, esto está bien, esto no está bien, esto es correcto, esto es incorrecto, esto tienes que andar por este camino no puedes andar, porque si tú empiezas a andar por ese camino, un día va a ser un camino de perdición. Amén. No te quites el yugo del Señor, no rompas el yugo, porque entonces, así como ha sido también una vid selecta, hermanos, puede empezar una degeneración en nuestras vidas. No nos quitemos el yugo del Señor. Ahora, mira por qué es tan importante también el yugo del Señor, para darnos descanso. Pero dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Para qué crees que nos sirva el yugo del Señor? Para aprender humildad. No dice, hermano, en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando empezó, usted léalo por favor, y dice, desde el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, y otra versión dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, hermanos, sino que se despojó. Hubo una kenosis, hermanos, se despojó de toda la gloria por venir a esta tierra, hermano, se hizo hombre. Pero dice, hermano, que ahí fue humilde. Imagínense dejar toda su gloria por venir a hacerse hombre. Y no solamente hombre, sino que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces, ¿sabes para qué necesitamos el yugo del Señor? Para aprender una actitud de humildad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando te quitas el yugo del Señor, como hizo el pueblo de Israel, yo le voy a, me perdone, hermano, me voy a ir unos versículos más adelante. No sé dónde encuentre, permítame, hermano. Al final, que usted pues lo puede volver a, hermanos, no sé, siga la transmisión más adelante. Espéreme, hay un versículo que yo puse aquí que se lo tengo que leer. Jole, ¿dónde está ese versículo, hermano? Permítame. ¿Dónde está? No, ese no es, ese tampoco es. Mire cuántos hermanos se va a perder todos estos. Espéreme. Ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Ah, mire, aquí se lo voy a poner. Le están hablando a Jerusalén. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 13 al 15. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, hermoseada en extremo. Prosperaste a llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces, hermano, el Señor hermoseó. Le están hablando a Jerusalén, hermano, a Israel, y entonces le dijeron, tú eras hermosa, no porque tú fueras hermosa, no por ti misma, sino porque de la hermosura que había en mí, yo puse sobre ti. Fuiste adornada,
fuiste hermano, adornada con oro, con plata, tu vestido era de lino fino y bordado, de seda y bordado, comiste flor, hermano, eras hermosa en extremo, eras perfecta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Te rompiste el yugo, mi yugo, no lo quisiste. ¿Y sabes qué? Que a través de mi yugo tú ibas a aprender humildad. Tú ibas a aprender una actitud de humildad. Entonces, ¿sabe qué sucede, hermano? Cuando una persona rompe el yugo del Señor, empieza a inflarse. Y por eso miramos en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21, cuando dice: pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a tal, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces, ¿sabes cuál es el punto, hermanos? Que cuando hay gente que se desliga del yugo del Señor, entonces empieza a ver en nosotros, nos empezamos a inflar. ¿Por qué crees que al apóstol Pablo le dieron un aguijón? Y le rogaba al Señor que le quitara el aguijón. Pero ¿sabes por qué yo creo que el Señor se lo puso? Porque al apóstol Pablo le dieron una revelación extraordinaria, lo llevaron al tercer cielo y él empezó a decir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres. Son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces le dieron al apóstol Pablo una revelación extraordinaria. Pero como Dios sabe que, hermanos, todos somos inflamables, todos tendemos, hermanos, a hincharnos, todos empezamos en algún momento, hermanos, a querer que hablen de nosotros puras maravillas. Y entonces empezamos a querer, hermanos, nos hermosean, nos ponen de la hermosura del Señor. ¿Y sabe cuál es lo más desagradable para el Señor? Cuando una persona se empieza a quitar el yugo, porque, hermanos, su yugo nos hace que tengamos humildad y entonces empezamos a envanecernos. En el caso de Ezequiel, aquella ciudad se empezó a envanecer. Y entonces Jeremías le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo te transformaste? ¿Cómo te transformaste? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ser, después de ser una vid selecta, llegaste a ser una vid corrupta? Tremendo, ¿no, hermano? Ahora, ¿sabes para qué tú y yo vamos a participar de la mesa del Señor ahorita? Aquí nos van a recordar lo que nosotros somos. ¿Cuántos quieren que les recuerden, hermanos? Hermanos, ¿cuántos quieren que les recuerde? Hey, hermano, ya perdóneme, no voy a llegar al punto. Pero yo creo que me estoy dando a entender, ¿o no? ¿Sí? Hermanos, entonces, ¿para qué queremos el yugo del Señor? ¿Para qué queremos el yugo del Señor? Para ser humildes. Dígale al que está a su lado: para que seas humilde. Sí, ¿te fijas, hermano? Mire que la palabra yugo, viene de la raíz griega sigos o zeugos o sugos, que significa uncir, atar al yugo. Por eso es que cuando Abraham, hermanos, llevó a su hijo, lo ató al altar. Amén. Y entonces dice atar al yugo, juntar, unir una cosa con otra, acompañarse, andar con otro. Usted sabe, hermano, que los que son los que cultivan la tierra utilizan yugos, hermano, para los animales, y ponen un animal viejo con un animal joven. ¿Para qué? Y los ponen en el mismo yugo, para que el viejo vaya guiando al joven. El joven es la fuerza, pero el viejo es la experiencia, hermanos. ¿Sabe que hoy en día están matando, hermanos, a la gente adulta, a la gente mayor, a la de experiencia, a la que tiene todavía sus convicciones firmes? Y están dejando a una generación, hermano, a una generación terrible. Pone una persona, hermanos, del movimiento LGBT. Nosotros somos la generación que vamos a cambiar el mundo.
Y le ponen, hermano, en un meme: sí, mija, pero ¿cómo es posible? Un activista que, hermano, de 16 años, que anda impulsando todo el movimiento LGBTI, hermano, toda la ideología de género. Y entonces le contestan: sí, mija, vas a cambiar el mundo cuando empieces a darte cuenta quién eres en realidad, porque has perdido tu identidad. Quieren cambiar el mundo y no tienen identidad. ¿Cómo es posible, hermano? Y a lo mejor un día me voy a meter en problemas con esto, hermano. A lo mejor un día va a agarrar una persona ahí que no le agrade lo que estamos predicando, chismoso, y va a ir a decir: ay, eso es de la iglesia de Manuel, el pastor de ahí predica un montón. Pues qué me importa, hermano. Yo no sé ni por qué les saqué esto. ¿Por qué les dije esto, hermano? No tiene nada que ver con la humildad, ¿eh? Bueno, algo. ¿Sabe? Que Dios no se quite el yugo del Señor, hermano, porque también el yugo del Señor nos puede dar identidad. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y hoy nos van a recordar nuestra identidad, quiénes somos en el Señor. Cuando tú y yo vengamos a la mesa del Señor, no solamente es un pedazo de pan, como te lo he dicho en muchas ocasiones, más de 1 millón de veces. Es una hipérbole, pero lo que tú y yo debemos de entender es quiénes somos en el Señor. Amén. Yugo es estar, unir una cosa con otra, acompañarse, andar con otro. ¿Y de quién debemos de andar, hermanos? Con el Señor. Ya se me acabó el tiempo. Se me acabó, hermanos. ¿Qué hacemos? No escucho a nadie. ¿Qué hacemos, hermano? Me regalan 5 minutos, 10 minutos. ¿Y los demás? Pero solamente le voy a dejar al ver Primera de Corintios capítulo 11. En Primera de Corintios 11, después el 23, empieza a decir el apóstol Pablo hablando de la Santa Cena. Pero en el contexto, hermanos, miramos Primera de Corintios 11:3. La cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Entonces, como estamos hablando de un yugo, hermanos, es estar acompañado de otro. Y entonces el apóstol Pablo nos deja ver que hay hermanos, un orden dentro de la autoridad, hermanos. Y entonces nos empieza a decir: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón. Entonces, hermano, ¿qué es eso? Esto nos deja ver que la cabeza, hermanos, es Cristo, y nosotros vamos a estar a ese yugo que es Cristo. Y claro que también Jesucristo, hermano, dice en su palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, que dejó 5 ministerios para catartizar, para preparar a la iglesia. Entonces, si nosotros queremos estar conectados, queremos llevar el yugo de Cristo, hermanos, también debemos entender que Dios estableció un orden. Porque hay gente que dice: yo me sujeto a Dios y a nadie más. No, pero si el Señor dejó establecidos 5 ministerios, ¿para qué? Para equipar a los santos. Amén. Y dentro de 5 ministerios también está el pastor. Entonces, Cristo es la cabeza de todo hombre. Cuando hablamos de yugo, entonces está relacionado a quién le gobierna, qué piensas y quién es tu cabeza. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. A nosotros como varones es Cristo. Pero Jesucristo, a través del libro de Efesios, hermanos, 4, nos deja ver que dejó 5 ministerios para perfeccionar a los santos, equipar a los santos. Amén. Entonces, quien diga: Cristo es mi cabeza y nadie más, y no, hermano, obedece lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces, hermano, quizás estás quitando el yugo del Señor. Entonces, y su cabeza nos influencia de acuerdo a la voluntad de Dios. La carga ligera de Cristo es que no, es que su gobierno esté sobre nuestros hombros, porque los hombros tienen que ver también con responsabilidad. El yugo sobre nuestro cuello. ¿Para qué sobre nuestro cuello? Porque algunos dicen, ¿verdad? Sí, sí, hermano, si mi marido es mi cabeza, pero yo soy el cuello.
Yo le digo para dónde tiene que voltear y para dónde no. Bueno, entonces, la persona que rompe el yugo del Señor prefiere otros yugos. Y ya termino con este. Deuteronomio 28:48. Por tanto, recuerda que le dije, rompiste el yugo. Desde muy atrás rompiste el yugo y tus ataduras. Ya no miramos las ataduras. Y más adelante le dice otras cosas terribles también, hermano. Y tus ataduras. Y no quisiste servir. Entonces, mire lo que dice Deuteronomio 28:48. Cuando están hablando, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que van a caer si oímos, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero a partir del versículo 15 dice, pero si no oyeres la voz de tu Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y en el versículo 48 dice, por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Si rompes el yugo, entonces, ¿sabe lo que vas a hacer? Vas a servir a tus enemigos, el cual el Señor enviará contra ti en hambre. Ojo, mire hermano, hambre. ¿Qué es lo que va a traer los enemigos? Hambre, sed, desnudez, escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Entonces, ¿qué sucede si nos quitamos el yugo del Señor? Nos van a poner un yugo de hierro. Y entonces ese yugo de hierro, ¿para qué va a servir? Para que nosotros, o para que la gente que se quita el yugo del Señor sirva a sus enemigos. Y los enemigos lo que van a traer es hambre, sed, desnudez. Por eso es que la gente no se quiere someter a una cobertura. Y cuando hablamos de cobertura dicen, no, es que eso es una manipulación del hombre. Lo que pasa es que quieren tenernos sujetos. Y entonces empiezan a decir, nosotros, como lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Entonces Jehová y Dios y nadie más. Pero ya le dije que así no es el asunto. Porque cuando nos estamos hablando de desnudez, estamos hablando de una persona que no se deja cubrir. Hambre, desnudez y escasez de todas las cosas. Hermanos de la alabanza, suban por favor, porque vamos a cantar. Y entonces dice, Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. No, hermano. ¿Cuántos quieren el yugo del Señor? ¿Cuántos queremos el yugo del Señor? Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Ya terminé, fíjese, con ustedes. ¿Dónde está? Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, líbrame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Para no tardarnos más, gracias hermanos, vamos a empezar a pasar uno por uno, amén, a traer los elementos. Y yo tampoco no me quiero acercar, hermanos, para no estar llenando de bacterias ahí el asunto. O me pongo mi de este. Vamos a pasar uno por uno, ¿sí?
de allá a acá. Así, así, así y así como sucesivamente. ¿Les parece, hermanos? Hermano, adelante, hermano Rodrigo. Sigan cantando. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Dígale, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de para no lo hacerlo que así. impida el fluir de tu amor. Si lo hacemos más rapidito, hermanos, hermano Polo, necesitan apurarse, hermanos, para que necesitas apurarte, hermano. Pásale, alma, pásale, alma. Enséñame tu camino, Señor. Necesitamos apurarnos, hermanos. Ahorita no. En tu luz, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame. póngase de pie, por favor, si usted ya tiene sus elementos. Si todavía hacen falta algunos hermanos de pasar, necesito que pasen, hermanos. Pasen, por favor, por los elementos. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor,
Levante su pan, por favor. Levante su pan. No sé si ya aquí todos los hermanos tengan. Solamente si le damos oportunidad ahorita nada más al teclado para que nos esté ministrando. Levante su pan, por favor. No sé si ya todos tengan, ya todos tenemos. Aquí ya, hermanos, ya tienen todos. Levante su pan, por favor. Padre, hoy te pedimos que tú, Señor, tengas que, a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, nos demos cuenta que tú quieres, Señor, que siempre tengamos que llevar tu yugo sobre ti. Que no seamos una vid extranjera, sino que realmente nos tengamos que conectar a la vid verdadera que eres tú, Señor. Por medio de esta ordenanza que tú estableciste, el pan y el vino. Hoy queremos, Señor, Padre, participar de estos elementos con fe. Gracias. Dele gracias, hermano. Puede comer el pan. Levante la copa. Señor, te damos gracias por la sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, que esa sangre nos limpie de toda inmundicia, todo lo extranjero, Señor. Señor, queremos ser siempre fieles en el nombre de Jesús. Puede tomar la copa. Por favor. Amén. Ahí van a estar algunos hermanos. De lo que Decida el fluir, purifícame, líbrame, Señor, y líbrame de lo que impida. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Recuérdese que ustedes son el grupo 3. Dentro de 8 días no les toca venir. Les toca venir dentro de 15 días. Y les toca el servicio a las 11 de la mañana. Amén. Porque hoy vinieron a las 8. Entonces, hermanos, que Dios les guarde. Hermano, mire. Yo, si usted desea, hemos estado... Vamos a pagar el terreno de lo que le estoy diciendo del hermano Faustino, que él se comprometió, ¿verdad? Si usted quiere, esto no es obligatorio ni tampoco es para decirle, ay, el pastor está cada rato sacando ofrenda, no. Ahí van a estar unos hermanos. Si usted quiere, hermanos, sembrar, el propósito es, vamos a estar dando una mensualidad de 6,000 pesos. Si usted quiere colaborar, hermanos, sembrar, ahí van a estar los hermanos, amén. Vamos a salir, hermanos, en orden. Primero los de atrás, así como los hermanos servidores les vayan indicando, y luego cada uno. Sí puede tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos esperando ya que entren los otros hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, que Dios siga guardándolos en salud, en bendición, y que Dios tenga cuidado de sus vidas y de los de ustedes, sus hijos, su familia. Que Dios les guarde, hermanos. Amén. Y recuerde que estamos en las manos del Señor. Dios les bendiga.